Ok, continuamos aquí en Prohibido Callarse. Continúa con nosotros el doctor Frank Mora. Y vamos a estar abordando el tema cubano de diferentes ángulos, de diferentes visiones, ¿no? Se nos incorpora un gran amigo, Jorge Dávila Miguel. Mi querido Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Gracias por invitarme, como siempre, aquí tan relajadamente en tu programa, siempre muy relajado. Ya me dijeron que le dieron té y todo. Todo. Sí, me calmaron ahí. Exactamente. Anet Tadeo, candidata al Congreso por el Distrito 26, está aquí también con nosotros. Anet, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Un placer. ¿Cómo que no? Y está con nosotros, un querido amigo, un hermano, el doctor Manrique Iriarte. Mi querido Manrique, Alfredo Elías está viendo ahora el programa. Wow. Me lo dijo que te iba a ver. Él lo ve siempre. ¿Sí? Se pasa demasiado bien aquí para no ver este programa. Vamos a pasar a nuestro compañero Juan Camilo Gómez, que tiene ya para algunas de las comunicaciones que han estado estableciendo nuestros televidentes desde que empezó el programa con este tema de Cuba y otros temas. Juan Camilo, adelante, mi querido amigo. Roberto, ya comenzaron nuestros televidentes a escribirnos con el hashtag numeral prohibido callarse y en nuestra cuenta oficial @RobertoRTejera. Protestón Cubano nos pregunta: ¿qué sabemos nosotros de la posibilidad del consulado cubano en Miami Beach? Un comentario que hizo el alcalde Levin y que abordaremos oportunamente. Y Raymond Clement dice: muy interesante los detalles expuestos por Frank Mora en Prohibido Callarse. Y a propósito del tema cubano que estábamos abordando, después de la reunión del presidente Obama con algunos de los principales disidentes en Cuba, algunos ya reaccionaron ante la prensa internacional y esto dijeron algunos. Muy cálido, pues el presidente oyó, respondió lo que creyó debía responder ante las críticas que algunos le hicieron y otros pedimos, se hablaba de sugerencias que creíamos importante dar y algunos, como en mi caso, hablamos de la necesidad de que Estados Unidos nos apoye al máximo para poder llevar información al pueblo cubano, es decir, cuando hablamos de Internet, que se puedan ampliar hasta donde puedan ellos hacerlo, ayudar a que se haga, la posibilidad de que los cubanos puedan acceder a Internet, puedan buscar información, diseminarla sin problemas, sin censura. No hubo unanimidad. Algunos colegas expresaron que no aplaudían el proceso actual de restablecimiento de relaciones hacia una normalización, pero la mayoría no se expresó en contra de ese proceso. Algunos incluso hablamos claramente a favor. Pero lo principal es, más allá de los matices, que el encuentro mismo y que, a diferencia de otros dignatarios de Europa y América Latina que vienen a Cuba, él se reunió con nosotros y parece que tuvo que insistir en que no era negociable el asunto del encuentro. Me parece positivo el encuentro en el sentido de cómo estuvo planteado. No fue lo mismo que ocurrió cuando la visita del secretario Kerry, pero de todas formas creo que tenemos que ver qué es lo que va a ir transcurriendo. El gobierno cubano dio un mensaje. Llega Obama, esto vamos en Cuba y voy a reprimir con más violencia, es lo que hice. Sigo Obama y sigo reprimiendo con más violencia porque aquí quien manda en esta finca soy yo y esos son mis carneros. Bien, no es así, no es así. Entonces, por lo tanto, el mensaje está claro. Aquí Obama llegó, es histórico para el gobierno cubano, pero no para el pueblo de Cuba. En breve seguiremos abordando el tema cubano, Roberto, y también el viaje del presidente Obama a Argentina. Efectivamente, gracias, Camilo. Vamos a empezar con Anet. Tú has estado siguiendo, no solamente porque vives aquí, sino porque como colombiana el tema te es muy cercano. Digo esto porque lo has contado en otras ocasiones, sí, y lo hablábamos antes del programa. Tú tuviste que salir también de Colombia huyendo de la guerrilla comunista, también tu padre sufrió persecución en Colombia, o sea, que esta cosa de lidiar con este tipo de regímenes a ti no te es ajena y has estado siguiendo el tema cubano. Cuando el presidente habla, estabas en Washington, sí, y estabas reunida con un grupo de legisladores y además tuviste la oportunidad de conversar con todo el mundo. ¿Cómo cayó el discurso? Bueno, personalmente para mí fue muy emocional, me gustó mucho todo lo que tuvo que decir claramente, fue un momento no solamente histórico, sino lindo, lindo de demostrar nuestra democracia, de tener el valor de decir las cosas como se debían decir en tierra cubana. Yo me sentí muy orgullosa de haber apoyado a un presidente que ha llegado a este punto y que nosotros como pueblo hemos llegado a este punto, que se pudo decir claramente nuestra manera de pensar y de lo que nosotros vemos como libertad, sumamente importante. Me emocioné mucho cuando vi el avión aterrizar en Cuba,
Así como cuando yo aterricé después de muchos años de no poder ir a Colombia, cuando aterricé la primera vez ¿Qué tiempo tú que estuviste regresé, sin poder ir a Colombia? Más de 20 años. Sin poder ir y la primera vez pues lloré, o sea, es increíble la emoción que uno le da de regresar uno. Me imagino que los cubanos sienten lo mismo. Tu padre era ex oficial del ejército de los Estados Unidos americanos y resultó singularizado por la guerrilla como un objetivo en Colombia, por eso que ustedes no podían regresar, ¿es así o no? Sí, y las FARC tomaron nuestra finca. Y fue un tiempo sumamente difícil y yo salí, un día estaba comprando uniformes para el siguiente año escolar, 2 días después estaba en un avión para los Estados Unidos. ¿Llenó todas tus expectativas? Sí, definitivamente. ¿Del 1 al 10? 12. No, mi querido 10, Manrique, 10, voy 10. para ti, pero mi querido Manrique, y una de las cosas que me estabas contando es que has estado tú siguiendo, pues también pues, los diferentes comentarios que ha habido en la red. Sí. Pero me hacías un análisis tú esta mañana, o ayer, creo que me lo hacías un análisis ayer, acerca de un análisis estratégico de cómo en su momento dado la Unión Soviética se equivocó en su relación con Estados Unidos y establecías tú un paralelismo interesantísimo. Creo que me citabas un libro de Kissinger. Cuando yo miraba tu programa ayer, porque yo también miro Prohibido Callarse, cuando estoy nunca lo puedo ver, pero cuando no estoy aquí te estoy mirando. Me llamó la atención ayer una palabra o una frase que dijo el doctor Francisco Delgado, y yo tengo un libro que se llama Diplomacia de Henry Kissinger, que dicho sea de paso, no hay quien se lo dispare porque tiene como 1000 y pico de páginas, y busqué ahí un ensayo que él hace sobre la relación Reagan-Gorbachev cuando cayó el bloque socialista, y es interesante esa óptica porque en aquel momento ambos líderes, Reagan conocía en primer lugar y era portador del excepcionalismo americano, ¿no? Y era portador de esa doctrina y de esos principios. Gorbachev, cuando había salido de estas luchas intestinas en el comunismo ruso de aquellos tiempos, sin embargo, apostaba por un comunismo ruso superior. Y en esa apuesta, Reagan sabía muy bien quién era el pueblo ruso, pero lamentablemente para Gorbachev y afortunadamente para el mundo libre, Gorbachev no pudo medir nunca realmente dónde estaba el pueblo ruso en aquel momento. Y eso terminó siendo lo que ocurrió. Fue una especie de caballo de Troya que se introdujo en Rusia y terminó por derrocarse todo el campo socialista. Por supuesto, establecer el paralelo o el símil es un ejercicio solamente bueno desde el punto de vista intelectual, y además yo no creo que las circunstancias sean las mismas, ni muchísimo menos, pero sí me hizo pensar si no estaríamos en presencia de más o menos lo mismo, porque yo sí me niego a pensar de que el régimen cubano tiene absolutamente control de las mentes de todos y cada uno de sus ciudadanos. Yo me niego a pensar que un régimen que ha fracasado por 57 años en todas y cada una de las esferas está destinado, después de un discurso como el que dijo Obama y de unas verdades pero tan grandes como la misma Cuba, está destinado a salir victorioso de semejante cosa. Y yo hacía el paralelo y decía, ¿no será que este es el caballo de Troya cubano? Las cuestiones de esta, Robert, de esta visita y de este cambio de estrategia de los Estados Unidos hacia Cuba, hay que verla con expectativas reales. Todo aquí depende de las expectativas. Aquellos que creían que Raúl Castro va a tener una epifanía política de un momento a otro y se va a convertir en la Madre Teresa de Calcuta, pues por supuesto, este viaje para ellos no va a representar nada. Pero el problema es que todo analista serio y todo cubano que haya sufrido, como lo sufrí yo por 26 años, el régimen cubano, sabe de que Castro no va a tener la epifanía y de que en esencia eso es un régimen tiránico y con tendencia al totalitarismo. Sin embargo, el pueblo cubano es algo totalmente diferente. Y el objetivo de este cambio de política, el objetivo de este discurso era dirigirse al pueblo cubano. Y yo creo que en ese sentido eso fue extremadamente efectivo y va a tener frutos. ¿Por qué? Porque yo también creo en el pueblo cubano.
aquellos que dicen que esto no va a tener frutos, lamentablemente hay que decirle que no creen en el pueblo cubano. Jorge, Bueno, no sé por dónde empezar. por donde usted quiera, mi querido Después de amigo. haberlo oído a ella y a él. Yo no creo en el excepcionalismo americano. Pienso que es una manifestación de arrogancia. Creo que el excepcionalismo americano es algo que no está basado en muchas cosas, que nosotros decimos aquí, bueno, porque es algo bueno decir, porque es algo no políticamente correcto, sino políticamente cómodo. No creo que el enfoque del viaje de Obama sea el de un caballo de Troya. Yo creo que eso perjudica muchísimo el proceso que está haciendo y eso es lo que están diciendo la gente más, los enemigos de Raúl Castro dentro de Cuba en este proceso. La parte más reticente de Cuba a que este proceso se abra. ¿Y no es verdad? Si nosotros, no es verdad. No es verdad. Es decir, si nosotros estamos pretendiendo, en primer lugar, yo como persona, yo no quiero un caballo de Troya norteamericano para que resuelva los problemas de mi país. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que los cubanos tengan y tengamos las condiciones para poder solucionar el problema. Dicho sea de paso, es sorprendente que la tesis que Manrique dijo de Gorbachev sale en un artículo hoy en Cuba Debate, que es un medio oficialista cubano, y dice, se está comparando el viaje de Obama a Cuba con el de Gorbachev, con el de Reagan a Moscú. Está en Cuba Debate. Es una cosa que era impensable antes, y yo pienso que eso no es porque Obama sea un mago, ni Obama sea un tipo excepcional, ni que tenga que convencer a ese oprimido pueblo cubano que siempre está oprimido. Yo pienso que lo que sucede en Cuba no es exactamente una camarilla de 5 personas que tienen dominado a todo el mundo, que le tienen dominada la mente y que aquello vive así. En Cuba se ha hecho una vida, la gente vive, la gente hace carreras, la gente progresa y la gente está de acuerdo o no con lo que sucede en Cuba. Hay personas que creen en un proceso en que dos países tengan igualdad de opiniones y igualdad de condiciones, y hay gente que no, que siempre tiene que estar pensando en que los Estados Unidos tienen que resolver los problemas. Yo no creo en esa visión. Yo confío en que todo lo que sucedió en el viaje de Obama, Raúl Castro lo conocía más o menos bien, y la prueba es el lenguaje verbal, el lenguaje corporal de Raúl Castro, después que hace ese discurso Obama, donde va al juego de pelota, donde le lleva a sus nietos, donde hubo algo que ese dictador horrible, que no estoy diciendo que sea un demócrata, ni estoy diciendo que sea la maravilla, pero ese nuevo gobierno que hay en Cuba de Raúl Castro está expresando una nueva política y una nueva proyección. Eso es lo que me interesa a mí. Mi querido amigo, después le dejo que Manri y... Hay consenso. ¿Cuántas veces hay consenso en este programa? Casi todos los días. Casi todos los días. No, de acuerdo. Es la complementariedad. Sí, el tema de resaltar, y yo siempre digo, es, acuérdate lo que dijo el presidente ese diciembre de 2014, cuando él dice, ha comenzado una nueva etapa con el pueblo cubano. No dijo el gobierno cubano. Cuando él habla del pueblo cubano. Esto se trata de lo que él siempre dice, people to people, personas de la sociedad cubana con la sociedad americana, y ahí están los elementos del cambio. Y que, por cierto, Roberto, es la misma política que él mantiene con América Latina. A él no le interesa y él tiene sus inquietudes con los gobiernos latinoamericanos, pero lo que sí quiere ver, por ejemplo, a través del programa 100,000 Strong, de programas universitarios, que ahora comenzamos con Cuba, con una donación de $1 millón de cubanos americanos, donde va a haber estudiantes cubanos que van a ir a Estados Unidos y viceversa. Ahí es el significado realmente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y América Latina. Tenemos que regresar. Voy a dejar que tú entres, y después, en otro programa vamos a hablar de si el excepcionalismo norteamericano existe o no. No, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de eso porque yo también creo que existe el excepcionalismo americano, pero no se manifiesta quizás de la manera que lo tenemos entendido. Para mí se dice como arrogancia muchas veces. Yo creo que no, yo creo que básicamente, y no voy a entrar en ese debate ahora, ya me tientas a entrar en el debate, claro. Pero creo que sin lugar a duda, cuando aquí se establece la separación de poderes, que no existía hasta ese momento, y se establece básicamente la importancia del federalismo, que hasta ese momento no existía. Y cuando se establece con una vocación realmente digna de admirar, que hay una serie de valores que son superiores y que son universales y se empiezan a promover desde aquí, eso a mi juicio es lo que hace Estados Unidos una nación excepcional. A diferencia de otros imperios que otros llegaban para quedarse y colonizar, Estados Unidos ha actuado con una
mesura extraordinaria. Pero yo sí creo que esa visión de principios universales sale de aquí y tenemos todo que alguna agradecerla. No tengo que pasar a la policía, me sacan del aire. Usted dijo su parte, ya yo dije la mía. Regresamos.